Bien, le decía aquí entonces que el archivo debemos colocarle un nombre al programita. Le vamos a colocar un nombre. Y ese nombre le vamos a poner introducción C estructurada. Bien, le voy a dar a guardar. Y entonces, él va a hacer la corrida. No sé si pueden ver una ventana negra. No sé si pueden ver una ventana negra ahí diciendo hola clase. Hola clase. Se ve. Entonces, ¿qué sucede? Yo acabo de hacer un programa yo acabo de hacer un programa que se llama Hola Clase. Si yo voy ahora a mi pantalla, a mi disco duro, por ejemplo, si yo voy al disco duro de mi computadora y vengo acá y le doy al disco, a ver, al disco D, y yo puse una carpeta que se llama programación, a ver si la encuentro, estructurada COIM. Ya usted puede ver ahí que tiene dos iconos. El primero tiene como C++, ese es el archivo fuente donde usted está trabajando, y este es el ejecutable. Ya con el hecho de usted hacer doble clic a ese icono, ya ese es el programita. Ese es el programa que usted hizo. ¿Ve? El compilador me deja el código fuente, que es este. Yo le doy doble clic y puedo abrirlo inmediatamente, el código fuente, o puedo hacerle doble clic a la aplicacióncita que está hecha. Entonces, vamos a seguir mirando. Yo puedo entonces imprimir lo que yo desee ahí. Pero ¿qué sucede? En esa corrida que hicimos, si usted se da cuenta, cuando yo lo ejecuto, que dice hola clase ahí, el cursor está parpadeando al final de la línea, al final de hola clase. ¿Se da cuenta que está parpadeando? Si yo quisiera que él baje a la segunda línea, entonces yo debo utilizar una concatenación que se llama menor que, y pongo en fin L, en line, como fin de la línea, en L. Entonces, si yo ejecuto el programa, ahora dése cuenta que el cursor ahora se coloca en la parte inferior. Eso tiene su desventaja, dependiendo de la necesidad que usted tenga. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo yo manejo las variables? El tema de las variables. Bueno, aquí es bien fácil. Está frisado el video, profe. ¿Usted lo ve frisado? No, Sí. a mí no. Ya es un tema que no depende de mí. Si se te frisa, porque es que hay mucho internet diferente. Quizás tú eres la persona que tiene los 400 megas, pero no sé. Ya tú tienes que entonces esperar que yo lo suba, porque a mucha gente se le ve bien, a otros no se le ve bien, pero ya es un tema que no depende de mí. Yo realmente no puedo hacer nada en ese sentido. ¿Tú ves? Lo que puedo hacer es explicártelo, grabártelo, tú participarlo lo más que tú puedas, para luego colocarlo en la plataforma. ¿Ok? Mira, aquí ¿cómo se crea la variable? Las variables se crean bien fácil. Aquí recuerda que la variable es para recibir valores, y las variables pueden tener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, yo voy a crear tres variables. Voy a crear, por ejemplo, la variable entera int a igual a 100. Punto y coma. Voy a tener int entera b igual a 200. Punto y coma. Y luego puedo decir int c igual a b, a más b, punto y coma. ¿Ok? Entonces, ya yo tengo el resultado ahí. El total es c. Y c ahora vale 300. Yo tengo que hacer que el sistema lo imprima en pantalla. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo hago el comando cout, menor que, y coloco entre comillas el letrero. La suma es menor que, concateno, entonces coloco la variable c, menor que, inline, concateno ahí,
vamos a ejecutar el programa. O vamos a explicarlo. Declaración de variables, que ustedes más o menos vieron eso en los diagramas de flujo. Variable A, variable B con su valor, hago una operación declarando inmediatamente la variable C, que es igual a A más B. Comando de salida, concateno, el letrerito para que salga en pantalla, concateno, la variable que tiene el contenido, concateno, en line, para que se despliegue hacia abajo el cursor. Si ejecuto el programa, date cuenta que dice que la suma es 300, ¿ok? La suma es 300. Y así tú puedes, por ejemplo, hacer otras operaciones matemáticas. Recuerda que la variable nos permite cambiar el valor en cualquier momento. Entonces yo puedo decir aquí ahora que C ahora va a ser igual a A por B, punto y coma. Y yo entonces voy a poner el letrero que diga C out. Yo voy a decir la multiplicación. En informática, en programación, la multiplicación se hace con el asterisco, ¿ok? Con el asterisco. Entonces yo digo que la multiplicación es igual a C. En la, mira lo interesante. Mira lo interesante. En este caso, aquí, C vale 300. Pero aquí, en este otro caso, C ahora vale mucho más que 300. O sea, valdría, ¿cuánto? 2000. 900. No, A por B sería 200 por 100. Estamos hablando de 20.000, ¿verdad? 20.000. Dejamos a ver. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo y date cuenta, en este caso vale 300, pero en este otro caso ya la variable pudo variar, cambiar su contenido a medida que se fue desplazando, ¿verdad? También yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir, por ejemplo, y seguir variando el contenido. Yo puedo decir, por ejemplo, que ahora, aquí debajo, a medida que se vaya desplazando, yo voy a hacer una división. La división se hace con el slash. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, cout, menos que, comilla, la división es. Y date cuenta ahora que a medida que se fue desplazando la variable, cambia su contenido. Ahora la división va a ser 0 punto y pico. Yo ejecuto el programa y fíjate cómo va variando. Bueno, aquí hay un tema muy importante que sale a la luz. Mira, como aquí fue una suma 100 más 200, 300. Aquí fue una multiplicación 100 por 200 da 20.000. Y aquí hay un tema muy interesante que es la división es 0. Realmente no es 0. Hay un problema que tú debes entender y es que estamos utilizando un tipo de dato entero y cuando tú usas el tipo de dato entero la parte decimal se pierde. Por eso que tú ves que te sale un 0 ahí. Por eso si tú quieres utilizar valores con puntos decimales, tú debes utilizar el tipo de dato float, que lo vimos en el ciclo anterior. Por eso es importante el algoritmo, porque aquí entonces tú empiezas como a aterrizar con ciertos contenidos. Entonces, en vez de entero, porque el entero me hace perder el punto decimal, yo lo que hago es que convierto el tipo de datos a float. Le pongo float, porque float, como ustedes saben teóricamente, ya te mantiene el punto decimal. ¿Cómo lo corroboramos? Vamos a ejecutarlo aquí. Maestro, Ajá. escuché que le interrumpe. Hay un joven que se llama Ambiorix que dice que no puede entrar a la videoconferencia. Dígale que le dé en WhatsApp, que ya por ahí no funciona. Que le dé el link del WhatsApp. Déjame mandárselo otra vez. O envíale el link del WhatsApp, cópialo del WhatsApp y envíaselo. ¿Ok? Sí. Ok. Bien, entonces, ¿se pudieron dar cuenta de lo que le estaba explicando? Parece que tengo una corrida abierta. Ok, está bien. Si te das cuenta, ahora sí me tira el punto decimal porque estoy utilizando un tipo de dato que maneja el punto decimal. Anteriormente me salía un 0 porque el entero no me maneja el punto decimal. ¿Me entienden? Está claro ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente en las industrias, en las empresas donde ustedes van a trabajar,
normalmente tú no trabajas con datos cerrados, o sea, siempre la producción no es siempre la misma. La producción un día puede ser mayor o puede ser menor, ¿verdad? Entonces, pueden ser valores aleatorios. Entonces, a mí me gustaría registrar esos valores de manera aleatoria, que no sea fijo así como lo estamos colocando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso existe un comando que se llama cin. Vaya anotando, cout, ya sabemos que es para imprimir, salida de datos del sistema. En los diagramas de flujo, si ustedes recuerdan, nosotros hacíamos una grafiquita para imprimir el resultado. Esa grafiquita que imprimía el resultado en los diagramas de flujo es lo que me representa aquí el comando cout, ¿ok? Para imprimir el contenido. Ahora, para dar lectura, entrada de datos al sistema en los diagramas de flujo, nosotros usábamos una grafiquita. Déjame ver si puedo abrir un Paint aquí. A ver si puedo abrir un Paint. Bueno, tenía un Paint abierto. Este Paint, déjame limpiarlo. Uno nuevo. Nosotros, por ejemplo, ven, ¿lo pueden ver el Paint ahí? El Paint, ¿lo pueden ver? Sí. Mira, Sí. en los diagramas de flujo, para nosotros, déjame ver si es esto. Para imprimir, utilizábamos algo como así, más o menos. A ver. Creo que era como... Esa es la condición, profe. Déjame ver si lo puedo hacer. Eh, Bueno, ese era el if, pero era algo pero más... déjelo ahí, gírelo un poco. Exacto. Estaba en el Paint, déjame ver si yo puedo. Bueno, era algo más o menos como... Algo como así. Y yo le hacía una rayita para acá. Y Exacto. después una rayita para acá, así. Y después otra rayita así. Algo más o menos así era que usábamos para la lectura. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Para la lectura de datos, aquí nosotros vamos a utilizar esto, mira, que se llama cin. Y el comando lo indica, ve. In es una proposición de lugar en inglés que es dentro. Y C de lenguaje de programación, o sea, C adentro. Entonces el símbolo cambia. En vez de para afuera, menor que, es entonces para adentro, mayor que. ¿Ok? Entonces, primero vamos a declarar solamente las variables. Escúchame, repítalo de nuevo que yo no entendí. Ok, mira. Estamos claros con el comando de lectura, ¿verdad? Que era la grafiquita que le mencioné, que le presenté anteriormente. Esa grafiquita era la que usábamos para lectura de datos, ¿verdad? Entonces, Sí. aquí, para la lectura de datos, nosotros utilizamos el comando cin, que eso significa C del lenguaje de programación y in, que quiere decir dentro, en inglés, para entrar datos, ¿ok? Cuando tú estudias inglés, te dicen que esto es una preposición de lugar, adentro, adentro, ¿verdad? In. Entonces, el comando cin lo que indica es C adentro para tú entrar datos, para tú registrar los datos en el sistema. Entonces, el símbolo de inserción ahora cambia, es mayor que, ¿ok? Para entrar datos. ¿Entendió? Bien, entonces vamos a crear las variables. Vamos a crear 3 variables y Que tengo que ver. vamos a poner la flotante de inmediato. Vamos a crear la flotante de inmediato para no tener el problema de los decimales. Tengo float A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, punto y coma. Yo puedo crearla toda seguida. En una declaración de variable la puedo crear toda seguida, separada por coma, y al final le pongo un punto y coma. El punto y coma, vamos a poner aquí un comentario. Si yo pongo slash, es un comentario dentro del programa. Un comentario que no va a afectar la compilación. Cuando yo compile el programa, que haga la aplicacioncita, no me va a afectar. Pero sí me va a permitir a mí orientarme en cuanto al código, qué fue lo que yo hice. Eso, por ejemplo, cuando un profesor de matemática le está explicando a ti algún asunto de cálculo o algo así, tú vas poniendo como algunas notas en algunas esquinitas para tú ir recordando qué es lo que tú haces con eso. O sea, aquí, por ejemplo, yo voy a poner un comentario para explicarle algo, que el punto y coma
El punto y coma, eso es un delimitador. Delimitador. Eso que limita la línea de código a ese punto, ¿ok? Entonces, ahí le expliqué lo que es el punto y coma y le expliqué lo que es comentario. Yo puedo poner como notas dentro del programa, porque puede ser que yo haga un programa bien grande y no recuerde, más o menos con las notas que yo voy colocando, me recuerdo qué es lo que hace. Pero eso, en el momento de hacer la corrida, de ejecutar el programa, no lo tome en cuenta el compilador. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a poner un comando que se llama, un letrero que se llama cout, y dice, voy a poner un pequeño letrero que dice, digite el número 1, o el primer número, digite el primer número en line. Eso es un letrero, punto y coma. Entonces aquí viene el comando de lectura para adquirir el valor que es cin, mayor que, y la variable que va a adquirir el valor. Cuando yo escriba por el teclado, el comando cin va a agregar el valor que yo digite a la variable a automáticamente. Entonces yo voy a poner otro comando. Cero. Dígame. 0. Ajá. Dime. No, o sea, yo diciendo que es 0, ¿no? No, mi amor. Ahí es que tú colocas. Si tú le colocas 0, vas a tener 0. Ok. ¿Cómo es? O sea que arriba usted puso en float A igual a 0. Sí, pues yo la declaré. Eso es para yo declararla a la variable. Eso, por ejemplo, tú tienes en tu casa, ¿verdad que sí? Y tú tienes un armario. Y en el armario tú tienes vaso, ¿verdad? Entonces tú sabes que en Ajá. el armario tú tienes vaso vacío. Pero luego en el armario tú puedes agarrar el vaso y echarle agua a un vaso. Entonces el vaso tiene agua ahora. O le puedes echar Ok, jugo. ya. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Aquí tú declaraste la variable con valor 0. Porque recuerda lo que dice la teoría de la variable, que es un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de dato. O sea, ella puede traer un dato desde la memoria y para yo curar mi salud y que no voy a traer un dato cualquiera de para allá, yo le pongo 0 aquí ya. Yo sé que la inicio con 0. Pero aquí entonces yo le voy a colocar el valor que yo quiera. ¿Entienden? Ok. Le voy a poner aquí cout, vamos a poner el segundo número. Dice, digite el segundo número. Entonces, en line. O sea, aquí yo voy a colocar cin mayor que b, punto y coma. Entonces la b ahora va a tener otro valor. O sea, aquí yo hago la operación. C es igual a A más B. Entonces ahora sí ya aquí entra en funcionamiento todo lo que tengo aquí. La suma es C. Ahora yo puedo decir que C es A por B. La multiplicación es C. Y así ya sucesivamente. Pero aquí tenemos valores que yo digité de manera aleatoria, no valores fijos. Por ejemplo, tú dices, bueno, hoy vamos a trabajar con la producción de una fábrica de Gatorade. Ok, tú tienes que decirle a la máquina cuántas cajas de Gatorade que vamos a hacer ahora. Ah, mira, vamos a hacer una producción de 1000 cajas de Gatorade. Entonces la máquina se prepara para empacar o llenar 1000 cajas de Gatorade. Tú no la pones allá de que en base, de que, o tú la puedes poner un rango. Yo quiero que tú me trabajes de 1000 a 1500. Entonces, mientras hay caja, ya va a estar trabajando en el rango de 1000 a 1500. Pero tú tienes que tener un parámetro en la producción. Tú no puedes trabajar de que lo loco, de que, no, que vamos a trabajar en una fábrica de chocolate, de hacer tablas de chocolate. Échale chocolate a lo loco así. No. Tienes que tener, por ejemplo, una receta que te va diciendo cuáles son los límites que tú debes utilizar para cierta cantidad de producto. ¿Ok? Entonces aquí estamos limitando, estamos introduciendo en el sistema los números que queremos calcular de manera aleatoria. En el video anterior que se cayó, nosotros lo hicimos, lo estábamos haciendo, o en el ejercicio anterior lo estábamos haciendo con unos números fijos, que eran 100 y 200. Ahora nosotros vamos a colocar los números que nosotros queramos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la corrida a ver qué pasa. Ejecutamos el programa y inmediatamente me dice, digite el primer número. Bueno, pues entonces yo voy a poner número 50, por ejemplo.
Y dice luego el programa, digite el segundo número. Yo voy a poner, por ejemplo, un 30. Enter. Entonces la suma es 80. La multiplicación es 1500 y la división es 1.66667. ¿Ok? Ahora, si yo lo ejecuto otra vez y pongo números aleatorios, lo que yo quiera, yo puedo poner, por ejemplo, ahora voy a poner 20 y 30. ¿Ok? Entonces dice que la suma son 50, que la multiplicación son 600 y la división es 0.6667. Bien, entonces ahora vamos a aprender rápido, lo que es la interrogante. ¿Se acuerdan de la interrogante? Hecho la cena, la hora de la cena. Pero tú estabas de vacaciones, te dejé de vacaciones como 2 semanas tranquilita, nada más leyendo. Cena ahorita más tarde. Bien, entonces ahora vamos a aprender la interrogante. La interrogante es algo que nosotros vimos en los diagramas de flujo, que era esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recordar lo que aprendimos de algunos símbolos. Por ejemplo, tenemos este símbolo. Tenemos el símbolo de igual, igual, que es, no es lo mismo decir igual a decir igual, igual. Porque este igual es un signo de asignación. ¿Ok? Yo puedo decir, por ejemplo, que la variable b es igual a 50. Lo que estoy diciendo es que la variable b le voy a agregar el contenido de 50 a ella. Ahora bien, aquí no es lo mismo decir que b igual a 50. No es lo mismo. Aquí lo que estoy diciendo es comparando si el contenido de aquí es igual al contenido de aquí. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, algo igual y algo parecido. Por ejemplo, mira, igual solo es asignando, ¿verdad? Asignándolo. O sea, tú estás diciendo que B vale, Dando un valor a algo. dale un valor, ¿verdad? Que B vale 50. Ahora bien, aquí en igual, igual seguido, tú estás De comparando. comparación. Tú estás diciendo, el contenido que tiene A es igual al contenido de aquí. Si es que sí, a una cosa, si es que no, a lo otro. ¿Se acuerdan de que si es que sí a esto y si es que no a aquello? Entonces ahora lo vamos a ver a nivel de código. Diccionario. También existe lo que es diferente para comparación, que se hace así, o diferente, sino así, o se puede hacer así, diferente, o se puede hacer mayor o igual, se puede hacer menor o igual. En matemáticos te han visto eso. Bueno, vamos a ver un pequeño ejercicio acá ahora. Yo lo que voy a hacer es una comparación para yo determinar si un número es par o si un número es impar. Creo que lo hicimos eso en el aula, pero a nivel de diagrama de flujo. Yo voy a tomar, por ejemplo, un número, voy a borrar todo esto para hacerlo desde cero. Voy a poner, por ejemplo, int, y voy a usar la variable número igual a 0. Lo voy a iniciar aquí. Y voy a poner lo que diga cout, y voy a decir, por ejemplo, digite un número cualquiera. ¿Ok? Cualquier número que usted digite. ¿Cómo yo sé si un número es par? Voy a leer ese número. Cin número. Lo primero que tú tienes que hacer siempre en todo, en tu empresa, donde quiera que tú trabajes, en tu casa, donde sea, que tú quieras automatizar un proceso, tú tienes que saber cómo ese proceso funciona manual antes de tú automatizarlo. ¿Ok? Si tú quieres automatizar algo, tú tienes que saber cómo tú lo ejerces manualmente para luego automatizarlo. ¿Qué es lo que va a hacer la automatización? Lo único que hace la automatización, las computadoras y todas estas maquinarias, es agilizar el proceso. No es lo mismo que tú tengas una máquina haciéndote pretina de pantalones que te tire 500 pretinas por hora, a que tú tengas 500 hombres tirándote cada uno una pretina.
Entonces la máquina lo que hace, la misma práctica que te hacen los 500 hombres, te la hace una máquina. Entonces tú agilizas el proceso. En vez de tú tener un grupo de hombres, de personas trabajando, cosiéndote, una máquina te hace ese trabajo más rápido. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hace la automatización? Agilizar los procesos. Pero tú debes entender cómo se hace ese proceso. Hay que saber cómo se hace la pretina, tú tienes que saber por dónde que tienes que cortar, dónde que tienes que coser y aquello y lo otro, para que entonces la máquina tú puedas preparar en función del proceso, pero manualmente tú debes conocer dicho proceso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé cuando un número es par o cuando un número es impar? Alguien lo respondió en el aula que ya ve. No sé si está aquí en el grupo ahora. ¿Cómo yo sé que el 4 es par? ¿Cómo yo sé que el 60 es par? ¿Cómo yo sé que el 50 es par? Pero ¿cómo yo sé que el 5 no es par? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Mm? Alguien lo dijo en el aula aquella vez, en el algoritmo. No sabe nadie. Cuando un número es par. Entre dos sale impar. ¿Eh? Sale en vaina. Mitad entera. Sale si es impar. ¿Cómo es? Si tú divides un Los número números- impar, salen decimales. Si lo divides entre dos, un ejemplo. Los números par tienen mitad, vamos a decir. Y los números impares no tienen mitad. Vamos a suponer, si yo tengo, Entera, una vamos a mitad suponer entera. entonces, ¿cómo? Si yo tengo 5 libras de arroz y la vamos a dividir entre tú y yo, ¿cuánto te tocan a ti? 2,5. Pues 2,5. Pero ese número tiene decimal. entonces, ¿cómo yo sé que es par? Alguien dijo el punto decimal, pero la palabra es residuo de la división. ¿Ok? Vamos a ver la grafiquita. Vamos a ver acá. Si yo agarro, vamos a suponer 5, ¿verdad? Y lo divido entre 2. Ustedes saben que eso toca a 2, ¿verdad? 2 por 2, 4, ¿verdad? Resto ahí y me queda 1. Ese número que está ahí es el residuo de la división. Si ese número que está ahí me da 0, el número que estoy evaluando es par. Por ejemplo, vamos a evaluar un 60, a ver. El número 60, vamos a ver. Número alto. Lo divido entre 2. ¿A cómo le cabe? A 30, ¿verdad? A 30. Entonces, 30 por 2, 60. 60. Me da 0. Entonces, el número es par, porque el residuo de la división me da 0. Entonces, usted debe decir, un número es par cuando su residuo de división entre 2 me da 0. ¿Ok? Si me da otra cosa, no es par. Entonces, ¿cómo yo hago eso en un programa? Entiende acá. Un programa cualquiera que tú dijiste, un número cualquiera que tú dijiste aquí, que lo va a leer y lo va a capturar esta variable que se llama número, num. Entonces, hay una función. Recuerden lo que yo les dije a ustedes de las funciones. Una función no es más que un segmento de código el cual puede ser invocado en un momento determinado para arrojarme un resultado. Hay funciones que retornan valor, pero también hay funciones que no retornan nada. En este caso, la función que yo voy a calcular es una función que yo le voy a mandar un dato para que me retorne un resultado. Yo le voy a mandar el número dividido entre 2 y ella me va a retornar el residuo. Y dependiendo del residuo que ella me devuelva, yo voy a determinar si el número es par o es impar. Atienda. ¿Cómo yo hago eso se llama módulo de la división? Módulo de la división. Con el módulo de la división, yo puedo capturar el residuo que me queda y puedo determinar si ese número es par o es impar. Atiende. Yo voy a tener una variable que se llama m de módulo igual a 0. Igual a 0. ¿Ok? Entonces voy a aplicar el módulo aquí. Voy a poner, por ejemplo, m módulo va a ser igual al número que voy a evaluar, que usted digitó, y pongo el signo de por ciento 2. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Mira, esto va a ser lo siguiente, mira. El número que tú digitaste, por ciento, lo va a dividir entre 2 y el residuo lo va a colocar en esta variable. Entonces yo voy a utilizar la interrogante. Si, ¿se acuerdan? El if que usábamos antes, que era esto, eso que está ahí, eso.
hacer preguntas. Eso entonces aquí se usa el comando que es if, ¿ok? Entonces entre paréntesis pongo la condición. Si la m igual a 0, ven la comparación. Si el valor que tiene m es igual al valor que está de este lado, entonces hago un proceso. El proceso, si usted recuerda, el proceso era un cuadrito, ¿se acuerdan? Era algo así el proceso, ¿se acuerdan? Entonces aquí el proceso se Claro que no cuidamos. el proceso se inicia con llave. ¿Ok? En la llave indica el inicio y el fin del programa, pero también indica inicio y fin de un proceso. ¿Qué va a hacer? Si la m tiene el valor de 0, comparándolo, entonces, hazme lo siguiente. Yo voy a poner un letrero que diga cout, y voy a poner un letrero que diga el número, concateno, num, concateno, es par. En line. Fin de la línea. Entonces, de lo contrario, si no es par, entonces es impar. Entonces, ¿cómo se escribe de lo contrario? Else, de lo contrario, proceso, ¿ve? Llave, ¿verdad? Y letrero, cout, comilla, el número es, bueno, el número tal, el número, comilla, es impar. Y hay gente que está pensando, bueno, ahora sí es verdad que nos jodimos ya con este hombre. Entonces aquí viene en line. Entonces vamos a hacer la corrida a ver qué pasa. La gente, okay. Vamos a hacer la corrida a ver qué pasa. Dice así. Dice el programa. Digite un número cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, el número 13. A ver si es verdad que funciona. Cuando le dé enter, ¿qué dice? El número 13 es impar. Vamos a hacer otra corrida. Vamos a poner un número, vamos a poner 24. Vamos a poner 24 y dice, el número 24 es par. Por la conclusión que llegamos, que lo que determina es el módulo de la división. ¿Ok? Entonces, rapidito, vamos a ver lo que son los ciclos. Ciclos repetitivos. Un ciclo es algo que se repite n veces. ¿Ok? Un ciclo es algo que se repite n veces. Por ejemplo, el ciclo universitario, el ciclo 1 del año 2020, el ciclo 2 del año 2020 y el ciclo 3 del año 2020. Luego en el 2021. Profe, Ajá. los ciclos son lo mismo en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, el Los ciclos- for, el los while. No solamente en lenguaje de programación, en todo el sentido de la palabra, un ciclo es algo que se repite, algo repetitivo, ¿ves? Pero que tiene un fin, debe tener un fin, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo los ciclos se van a acabar en la universidad? Cuando la cierren, va a tener un fin el ciclo. O cuando pase algo, por ejemplo, que ya la universidad no va a funcionar, se rompió el ciclo ya, terminó el ciclo. El ciclo 1 de este año, el ciclo 2, el ciclo 3. Y así cuando termine, bueno, ya cerraron la universidad, ya no hay más ciclo. El ciclo es como la repetición de algo constante. Entonces hay diferentes maneras de representar un ciclo en programación. Los ciclos se pueden hacer de diferentes maneras, usando el comando for y el comando while. El comando for significa para y while es mientras. ¿Okay? Mientras esté pasando tal cosa, mientras la universidad esté abierta, venme ejecutando los ciclos por año. Entonces tú puedes decir para el año 1, mientras la universidad esté abierta, ejecútame los ciclos. Esto sería con el for. Para el año 1, comenzando en el año 1, mientras la universidad esté, o para el año tal, mientras la universidad esté abierta, venme corriendo los ciclos por año, 3 ciclos por año. ¿Ok? Aquí, mientras, en el while, mientras esté abierta, hazme
ejecútame los ciclos por año, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes por ejemplo, si tú tienes que hacer un programa que te permita a ti imprimir los números del 1 al 10, tú puedes hacer un programa sencillo. Tú puedes decir, por ejemplo, cout, y tú pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, yo lo quiero separado por guión, no hay problema. Un guión aquí, un guión aquí, un guión aquí, 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 aquí. Le voy separando por guión. Vamos a correrlo ahora. Corremos. Y bien, tengo un programa que me corre los números del 1 al 10. Bien. Y si entonces yo te digo a ti, amo un programa que corra los números del 1 al 20.000. Entonces tú dices, del 1 al 20.000. Entonces tú vas a poner del 1 al 20.000. No, entonces tú haces un ciclo for que se repita y te vaya incrementando una variable de 1 en 1. Vaya tomando nota para que estudie los ciclos repetitivos en C++. Vamos a hacer un ciclo for. Vamos a hacerlo del 1 al 100. Por ejemplo, ¿cómo es la sintaxis? Atienda. Presta atención. La sintaxis es for. Atienda. Creo una variable entera y la inicializo, por ejemplo, a igual a 1. Lo que indica aquí es que a va a iniciar con el valor de 1. ¿Ok? A inicia con el valor de 1. Perfecto. Luego pongo la condición. Mientras A sea menor o igual que 100. Mientras A sea menor o igual que 100, entonces incrementame a en 1. Mira cómo se hace eso. Por ejemplo, ¿qué es un incremento? Por ejemplo, si tú tienes, vamos a suponer, si tú tienes... Pero eso se puede hacer también con una condición, profe. O sea, yo... No, tiene ¿Se que puede? ser con un ciclo. Mira, ¿qué es un incremento? Si tú tienes una lata, vacía y viene una persona y te pasa un mango y tú lo echas en la lata, tiene la lata más un mango, tiene un mango en la lata, ¿verdad? Entonces viene otra gente y te da otro mango. Entonces tú tienes el mango que tú tienes en la lata más otro mango que tú le pusiste. ¿Cuántos mangos tienes? Tiene hambre. 2 mangos. Tú parece que todavía no ha dado a luz, que tiene hambre. Entonces, ¿qué es lo que hace este A++? Que va incrementando de 1 en 1 hasta llegar al fin. ¿Ok? Vamos a hacerlo rapidito. Por ejemplo, yo vengo aquí y digo cout, imprimo A en line, lo corro. Profe, compartan la pantalla que no lo vemos. El ejemplo. Ahí imprimió del 1 al 1000. Bueno, van a tener como tarea estudiar los ciclos para la próxima clase y vamos a subir este video en la plataforma en unos minutos para que ustedes estudien y practiquen. ¿Ok? Ya se me agotó el tiempo en la plataforma, así que en unos minutos yo colocaré el video para que ustedes estudien en su casa y practiquen. ¿Ok? Profe, una Ok. pregunta. ¿Y los videos que usted dejó que los realizáramos, qué va a pasar con eso? Porque yo lo tengo hecho. Usted tiene que terminarlo para también colocármelo. Yo le voy